Bueno, y avanzamos porque este fin de semana se conmemoraron los 20 años de la tragedia de Antuco. Sabemos en que 44 conscriptos y un suboficial murieron congelados en medio de una marcha militar, una de las tragedias más grandes que escribe el ejército en su historia. Las familias de las víctimas y sobrevivientes siguen exigiendo justicia, verdad y también memoria. De todo nos cuenta nuestro corresponsal en el Biobío, Nicolás Medina. Fue el 18 de mayo de 2005 cuando una compañía del Regimiento de Infantería número 17 de Los Ángeles fue obligada a marchar en condiciones climáticas extremas, a pesar de las alertas meteorológicas, con ropa insuficiente, visibilidad nula y sin protección para enfrentar la tormenta. 45 vidas se apagaron en las faldas del volcán Antuco. De los más de 70 soldados que marcharon esa madrugada, 27 lograron sobrevivir, entre ellos Carlos Álvarez, quien con apenas 18 años ingresó voluntariamente al servicio militar. 2 décadas después, aún recuerda la desesperación, el hambre, el frío y el miedo a morir. Carlos sostiene que la tragedia se pudo evitar y que aún hay una deuda con quienes sobrevivieron y con las familias que perdieron a sus hijos. Yo en algún momento igual estuve a punto de fallecer, donde ya no quería caminar más, lo único que quería era quedarme en realidad, y por suerte, gracias a Dios, iba con un amigo del liceo y él me empezó a pegar, me empezó a retar y gracias a él yo pude continuar caminando. Le pedí disculpas a mi mamá, que me perdonaran, le dije en mi mochila tengo una carta y cuando ya pase todo, por favor, entrégasela y que me perdonen. Acá hay una deuda, aparte de lo que es todas las promesas que en algún momento se hicieron y que nunca se cumplieron, hay una deuda en ese sentido, porque es como de más moral, de que se acuerdan de nosotros, nos tengan presentes en alguna ceremonia, alguna charla. La única condena con cárcel efectiva fue para el comandante del batallón Patricio Cereceda. Fue sentenciado a 5 años y 1 día, pero obtuvo libertad condicional en menos de 4. Hoy sigue vinculado al ejército como expositor en temas de conflicto internacional, algo que para las familias de los caídos resulta incomprensible. Así lo expresó Angélica Monares, hermana del sargento Luis Monares, uno de los 45 fallecidos. Yo creo que puede estar la intención, o más que la intención, diría que el discurso del cambio y del aprendizaje. Sin embargo, eso se trastoca también o se contradice con lo que uno se encuentra después, que es precisamente la propia contratación del tercero. Resulta contradictorio que por un lado queramos entender que se aprendió, que no se van a repetir los errores, pero se le da cabida al más grande responsable del error más grande. Entonces, eso de ninguna manera es coherente con lo que se dice. En tanto, desde el Ministerio de Defensa, la actual ministra Adriana del Piano aseguró que la tragedia marcó un antes y un después en los protocolos del ejército. Si bien se han mejorado las condiciones y la preparación de los monitores, aseguró que los verdaderos responsables fueron los altos mandos que autorizaron la marcha. Pasemos a escuchar. Los hechos dramáticos muchas veces revisten la posibilidad de revisar muchos procedimientos. Y yo creo que una de las cosas que ha destacado el comandante en jefe del ejército es justamente los aprendizajes que esto dejó. En el caso de la situación de Antuco, nosotros queremos agregar también al soldado Vargas, que falleció en la altura, la preparación de los altos mandos, porque aquí no fallaron los monitores, fallaron las decisiones de las más altas responsabilidades. A 2 décadas de Antuco, el frío de la montaña sigue calando en la memoria de un país que aún espera justicia plena. La nieve se llevó a 45 jóvenes, pero su recuerdo permanece firme entre quienes no olvidan. En la región del Biobío, Nicolás Medina, ADN. Claro, acá Nicolás ya contaba la historia, lo hemos escuchado suficiente durante este fin de semana, Rafa, pero me parece a mí lo más importante es como empezar a hacer la lista y el chequeo de cuánto hemos aprendido, de cuántas lecciones se aprendieron desde la tragedia de Antuco, en el actuar del ejército, en los protocolos. Hace un año nomás veíamos una marcha con características muy distintas, con consecuencias también muy distintas, pero donde muere el conscripto Franco Vargas en el norte, en una situación que también se está investigando la responsabilidad de mando. Por lo tanto, después de 20 años de una tragedia tan tremenda, cuando uno recuerda, cuando uno vuelve a ver las imágenes, el manejo de las comunicaciones, cuando estaban los familiares en ese gimnasio y se les iba comunicando porque se traían listas de quienes habían sobrevivido y de quienes no habían sido encontrados, es cuánto se ha aprendido, y cuánto de eso se ha puesto en práctica en este tipo de ejercicios militares y en muchas cosas más al interior del ejército. Por lo pronto, lo que decían ahí los familiares de Patricio Cereceda trabajando como civil de vuelta para la institución, lo que puede no ser ilegal,
pero a los familiares les resulta una afrenta cuando es el único condenado por este hecho. Yo sé de primera fuente que una persona no puede dar una charla en la academia de guerra si tiene antecedentes por faltas menores, por riña. Exacto. Ahora, sobre los aprendizajes, yo creo que puede haber algún aprendizaje, pero todavía tengo mis dudas. Primero, ¿cuánto habría aprendido el ejército si, por ejemplo, Santiago Pavlovich no hubiera entrado hasta el lugar donde estaban las personas fallecidas? Lo menciono no porque sea amigo mío, lo menciono porque Santiago, en base a una triquiñuela, logró entrar al recinto y falleció hasta donde estaban caminó hasta donde estaban los cuerpos de estos soldados. Ahí supimos que no tenían el equipamiento necesario, que habían salido sin los polar de Gore-Tex que les permiten transpirar sin que la ropa se moje, que es súper importante cuando tú estás en un lugar donde la temperatura, pero además la sensación térmica es tan baja. ¿Por qué la sensación térmica? Porque pierdes calor. Eso es hipotermia y en ese ambiente significa la muerte en un periodo más o menos predecible. La segunda, lo que tú decías, ¿cómo alguien puede trabajar para el ejército después de esa falencia, siendo además, habiendo sido declarado culpable? Y tercero, yo sé, el ejército así lo dice, que el conscripto es su recurso más valioso, es el que mantiene funcionando la base de la estructura de defensa del país, la base de donde salen los que después se integran al ejército, los que siguen una carrera profesional y los que pueden movilizarse. El punto es, si el caso de Putre ocurrió bajo más o menos una lógica similar. Es decir, el oficial manda, el conscripto obedece y los reclamos se presentan después de que obedeciste la orden. Es algo que o bien no hemos aprendido o que no todos han aprendido y merece una revisión de los protocolos. Absolutamente, y en el caso de lo de Antuco también es un reclamo súper sentido de los sobrevivientes y de sus familias y de las familias de las víctimas, cuánto se les ha respaldado, cuánto apoyo se les ha prestado, no solo en términos materiales, sino también en términos de salud mental, de reinserción laboral y harto más. Un tema que vamos a seguir conversando, está abierto el WhatsApp para ustedes en el +569-8521-2360.